Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo el análisis del documental Framing Britney Spears del New York Times que salió hace muy poquitas horas, o sea, 2 días, el viernes. Y nada, tenía muchas ganas de traeroslo al canal. Estoy un poco espesa, creo que son los nervios. He grabado ya la introducción varias veces, ninguna me convencía, pero bueno. Voy a dejar esta ya porque si no es que voy a estar hasta las 12 de la noche grabando. Deciros que, bueno, he visto el documental 3 veces, ¿vale? Y he intentado, pues, hacer una especie de resumen, esquema de toda la información más importante. Después lo he resumido y lo he dividido por bloques, puntos, ¿vale? Que trata, digamos, temas similares para que tenga una estructura el vídeo y no sea todo así un batiburrillo de información. Deciros, al final os diré mi opinión, al final del vídeo, pero bueno, decir que estoy muy emocionada y muy feliz de que un medio como el New York Times, que tiene tanta repercusión e importancia, un medio serio, toque este tema, lo haya tratado de esa forma con tanto respeto y tan detallada sobre la problemática de Britney, que no es solamente ahora, sino que viene desde los comienzos de su carrera, como veremos y analizaremos en el documental, y me parece súper necesario. Además, esto, por lo que estoy viendo en las redes, está llegando a muchísimas personas que no conocían la historia realmente, no tenían idea de lo que Britney estaba pasando y ha pasado a lo largo de su vida. Así que me parece súper importante, súper necesario y estoy súper emocionada. Además, también dar ese reconocimiento a los fans, a los que hemos estado desde el principio con el movimiento Free Britney, darle veracidad, tratar el tema, no como otros medios que lo han tratado pues como una teoría conspirativa o tontería de los fans, que estamos locos. Y no, había algo real, es algo real realmente. Así que nada, vamos a comenzar bloque por bloque, poquito a poco con la información, al final mi opinión, y también he recopilado así las frases más importantes y que más me han impactado. Así que si os interesa saber mi opinión, quedaos a ver el vídeo. Cuando yo empecé, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero todos los días aprendes más y más y vas ganando sabiduría. Yo estoy donde estoy porque tengo control, tú sabes, tienes que tenerlo, de lo contrario la gente te atrapará. Créeme, hay días que tengo problemas conmigo misma. Hay cosas allá afuera que se han dicho sobre mí que no son completamente ciertas. Estas son algunas de las frases que pronuncia Britney al principio del documental. Y la verdad que el comienzo es directo al grano, o sea, muestran imágenes de las manifestaciones que han tenido lugar en las afueras de las audiencias durante este pasado año 2020 y también 2019, y nos muestra en la pantalla en grande el significado de la palabra conservador, porque este documental, o sea, va al grano desde el principio porque es lo importante, es lo que vamos a tratar. Y aparecen dos definiciones, una de ellas así traducida más o menos, ¿vale?, al español: alguien que te protege de violación o daño. La segunda definición sería persona, oficial o institución designada para cuidar y proteger los intereses de una persona incapaz o incompetente. Bueno, en este punto, cuando tenemos esa definición y demás, a continuación de esas imágenes de las manifestaciones, aparece pues un poco los orígenes de Britney, su ciudad, Kentwood, Luisiana, perdón, y nos muestra un poco pues que Britney pues tiene esos orígenes humildes, vive en un lugar pequeñito donde todo el mundo se conoce y que realmente su familia, en concreto su madre, era la que estaba más pendiente y la que la apoyó más en sus primeros años de carrera, cuando ella pues decidió pues que quería ser artista. Ella fue la que la apoyó, la que estaba en todo momento pendiente y luchando junto a su hija. Su padre, sin embargo, se dice que estaba un poquito más aparte, ¿vale? También se dice que en ese momento la familia pues no lo estaba pasando bien económicamente y que el padre siempre estaba pensando en el dinero, o sea, en cómo vamos a poder solucionar esto, cómo vamos a hacer que la niña viaje, porque tenía que viajar a distintos lugares, ¿verdad? A Nueva York, por ejemplo, cómo vamos a hacer frente a esos gastos. El padre tenía más eso en la mente más que los sueños de su hija, por así decir, es lo que nos dan a entender el documental. De hecho, la frase famosa que os comenté en el anterior vídeo de Kim Kaiman, que es una persona, bueno, una ejecutiva de Hip Records, de la discográfica de Britney, dijo que su padre decía que su hija iba a ser rica y que le iba a comprar un barco. O sea, la mente del padre estaba en el dinero, básicamente. No le importaba si su hija era famosa, si estaba bien o no. Él quería que tuviese dinero y él aprovecharse de eso. Ya desde los inicios, imaginad. Y eso, se recalca mucho que la madre es la que estaba más pendiente, que el padre como que estaba en un segundo plano. En este punto se dice que el padre ya tenía problemas con el alcohol y que también entraron en problemas económicos más severos, como por ejemplo entraron en bancarrota, de hecho.
Después tenemos unas declaraciones de Kevin, que fue uno de los bailarines desde el comienzo de su carrera hasta aproximadamente el año 2004, y comentó que Britney en esa época era la jefa, o sea, ella era la que decidía cómo se hacían las cosas, de qué manera, era muy creativa y ella, o sea, para nada era como una especie de títere que manejaban, no, ella era la que decidía las ideas y se hacían las cosas tal y como ella creía que era mejor, ¿vale? Después, en la época 2007-2008, se hizo una cosa muy interesante y muy necesaria que no se han dicho en los medios, y es que en esta época Britney lo estaba pasando mal y estaba teniendo problemas de cariño, se sentía sola, se sentía aislada, y entonces eso le trajo problemas como por ejemplo rodearse de personas equivocadas, como Sam Lutfi, por ejemplo. De hecho, la familia dice que Sam Lutfi es el causante, el principal causante del breakdown de Britney en 2007-2008. Pero es interesante que se hable desde esa perspectiva de Britney, no que estaba loca, como se suele decir, sino que lo estaba pasando mal, que tenía problemas reales, ¿verdad? Y es muy interesante. Después también se habla de que la madre en su libro Through the Storm dice que Britney podría haber sufrido depresión postparto y también eso le afectó en esa época. Se reflexiona también una cosa muy importante sobre los comienzos de Britney y cómo se creó esa imagen de chica perfecta a la que todas las niñas querían aspirar a ser. Era como una especie de modelo a seguir y eso le trajo a Britney muchísimos problemas porque estaba diseñada de tal forma que le decían quién tenía que ser y cómo debía actuar y qué cosas podía hacer y qué cosas no. Eso generó un conflicto de identidad y de control exagerado. Y pensar que eso se hizo cuando Britney todavía estaba aprendiendo y formándose y creciendo en su plena adolescencia. Eso afecta muchísimo mentalmente. Y eso se trata en el documental y son cosas que son interesantes y son necesarias de comunicar. También se habla de la relación con su padre, que no era buena, que al principio de su carrera pues era prácticamente inexistente, y después se recalca de que no, de que Britney no se lleva bien con su padre, que incluso a veces se asusta los comportamientos de él, y que una cosa vital también es que Kevin le puso esa orden de restricción por ese altercado que tuvo con uno de los hijos de Britney. Bueno, pues eso se nombra en el documental, esa agresión. ¿Por qué ella está muy en esto? ¿Por qué su padre tiene que tomar todas sus decisiones? Intentaron callarnos y decirnos que estábamos locos, pero no lo estábamos, y tampoco Britney. Estas frases que os he comentado las he sacado del documental de algunos fans que estuvieron hablando, me parecieron súper interesantes. Y nada, a continuación vamos a pasar a la parte de Felicia, no sé cómo se pronuncia el nombre nunca, vamos a decirle Fe, ¿vale? Y bueno, para mí ella es la protagonista del documental. Para mí el documental no sería nada sin ella porque le aporta un toque súper cercano, súper cálido, súper cariñoso y se nota que quiere a Britney, o sea, yo diría que más que su propia familia. O sea, ese cariño que siente y admiración, que siente Felicia hacia Britney es tangible, te das cuenta. Encima en el documental, viendo las fotos, tiene una habitación en su casa que está llena de cosas de Britney y las conserva las cartas de los fans, o sea, súper adorable. Felicia es un amor, de verdad. Y bueno, vamos a comentar un poquito cuáles son las partes más destacadas de ella. Dice que cuando Britney empezó a ser más popular, le regalaba a las personas de su ciudad billetes de $100 por Navidad, a las personas más necesitadas y demás, o sea, una reina solidaria y única. Después también dice que su relación con ella, con Britney, cambió completamente a partir de la tutela. Ella siempre había sido pues la asistente de Britney, pero más que una asistente era su amiga, su hermana, o sea, eran súper cercanas. Bueno, pues el padre, a partir de la tutela, como ya Britney no podía tomar las decisiones y el padre era quien tomaba las decisiones, dejó de contratar a Fe. Las compañías de los tours sí la contrataba, pero entonces su papel cambió porque ya estaba entre bastidores y nunca estaba cerca de Britney como estaba anteriormente. Ella dice que no sabe a qué se debió esto, o sea, no sabe la razón por la que el padre no la contrató, quizás porque no sabía, o sea, el padre no conocía un poco cuál era su función al principio de su carrera, no sabe. Pero dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, que no entiende el punto o el sentido de una tutela en alguien con la edad de Britney y en alguien capaz de hacer cosas como ha hecho Britney durante la tutela. Una persona que trabaja, que viaja por todas partes, que da conciertos. Es increíble, ¿verdad? Pues Fe piensa eso. Aparte también dice que no sabe, o sea, no sabe si su entorno, si el equipo la conoce lo suficiente para darse cuenta de sus capacidades para tomar decisiones. O sea, qué reina decir eso, qué reina. También dice que la única razón por la que se prestó a hacer el documental es para recordar por qué las personas se enamoraron de Britney por primera vez, cuando la vieron por primera vez.
Y al final del documental dice como que Britney al final nos va a contar su historia, nos va a hablar, nos la va a contar y todo se pondrá en su lugar, se hará justicia. Me encanta eso, cómo ve las fotos, ese cariño. De verdad, para mí Felicia es como la madre de Britney, es la verdadera madre para mí. Nunca he dicho que algo así le ocurra a un hombre en América. Esta frase es de Tess, de una de las chicas de Britney's Gram. Y después una frase que dice Kim Cayman, que es la ejecutiva de Jeep Records, que me parece súper, me pone los pelos de punta. Es muy fácil y divertido coger a una estrella guapa y talentosa y rasgarla en pedazos. A continuación vamos a hablar de una de las partes más crudas del documental, que es cuando trata el tema de la prensa, de los paparazzis, de ese acoso mediático, de la forma en la que la han tratado los medios siempre tan, tan vergonzosa, porque no hay otra palabra. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los datos así impactantes que ya se sabían, pero bueno, que lo digan en un documental, que te lo recuerden, verlo tú con las imágenes, es como que se siente súper, no sé. Es que las imágenes en esa época, 2007-2008, sobre todo, se pagaban las imágenes de Britney $1 millón cada foto. Imaginad cómo estaban esa gente como salvajes para coger una imagen de Britney, ya fuese la imagen que sea, daba igual. Lo importante es que estuviese Britney. También se trata esa excesiva sexualización de Britney en sus inicios, en las fotos de Rolling Stone, etc. Y que eso después fue muy criticado en ella. O sea, al principio esa sexualización la hicieron los medios, la hicieron el equipo, todos los que rodeaban a Britney, pero después cuando ella se vestía pues con un escote, una falda corta, empezaban a criticarla. Entonces, ¿dónde está el punto? O sea, no tiene nada de sentido. De hecho, se criticó muchísimo como que era un mal ejemplo para las chicas, ¿no? Como que ella tenía que educar, digamos, a las adolescentes. De hecho, la esposa del gobernador de Maryland dijo lo siguiente: si tuviera la oportunidad de disparar a Britney, lo haría. Y eso está en el documental y se lo dicen a Britney en la entrevista de ABC y ella empieza a decir, pero eso es horrible, o sea, es que de verdad. También Britney sufrió ese machismo, esa misoginia, o sea, brutal, preguntas tan íntimas, o sea, no se respetaba su intimidad para nada, como su virginidad, por ejemplo, sus pechos, incluso cuando era menor, es que de verdad se cruzaban las líneas sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de miramientos, o sea, real que eso se hace hoy en día y es que es un escándalo. Después, si nos vamos al tema de la salud mental, igual, o sea, ahora mismo no se te ocurrirá decirle a alguien que tenga ansiedad, depresión, que está loca. Bueno, pues en esa época no se entendía para nada lo que tenía y se le decía loca sin más, sin indagar qué es lo que le está pasando realmente. Ejemplos de hecho que os he comentado se ve, por ejemplo, en uno de los programas de, no sé si 2007-2008, que se emitió en Estados Unidos, donde los concursantes tenían que decir cosas que Britney había perdido, entre ellas el pelo, sus hijos, la dignidad, su marido, o sea, brutal. También en un programa, o sea, el programa Star Search, que fue Britney con 10 añitos, el presentador, lo que le pregunta, o sea, le puede preguntar mil cosas, le pregunta si tiene novio, o sea, ¿qué me estás contando? Una niña de 10 años, brutal también. Y bueno, una cosa que me gusta de este documental, una de las partes es que se denuncia que en la época esa 2007-2008 se criticase muchísimo a Britney, pero en ningún momento se hablaba de salud mental, que era pues lo más importante. El tema de Justin Timberlake, que bueno, ha sido un revuelo en redes sociales, todo el mundo hablando de Justin Timberlake. Lo que se dice en este documental es que Justin tomó la narrativa, tomó la iniciativa de contar la historia a su manera, desde su lado, y hacerse la víctima y poner a Britney de mala. Sea para bien o sea para mal, sea verdad, sea mentira, las cosas se hicieron así. O sea, de hecho la canción Cry Me a River, el vídeo, estaba como inculpando a Britney y él pues quedándose en el lugar de la víctima. Y eso pues es algo machista, la verdad, sin ningún tipo de duda. De hecho, en el programa en la entrevista de ABC, Prime Time, le preguntan a Britney sobre Justin y o sea, le echan la culpa, empieza, les ha hecho mucho daño, no sé qué, como siempre, Justin es el santo, es el bueno y Britney es la mala. Y es como en plan, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando aquí? Y todo eso, pues esta sociedad machista en la que vivimos y que en esa época pues todavía más. También se criticó muchísimo el tema de ser mala madre, pero antes, que no quiero que se me olvide, relacionado con Justin, el tema de esa entrevista de radio que ponen en el documental, que dice pues si se había acostado con Britney y tal, y él responde entre risas que sí. Y así con un tono muy de chulo, de machista, o sea, me revienta.
Por supuesto, como le criticaban absolutamente todo, también la criticaban y decían que era una mala madre. En el documental se muestra, pues, cuando le hicieron la entrevista le preguntaron que por qué había conducido con el bebé en brazos y bueno, ella explica que la estaban acosando los paparazzi, estaban dando golpes en el coche, el niño empezó a llorar, lo cogió y tal, ¿vale? Y también ponen en el documental, recalcan de que el padre de Britney solía hacer eso cuando ella era pequeña, o sea, ella lo veía como algo normal, ¿vale? Por así decirlo. En el documental muestran algunos vídeos de ese acoso excesivo que recibió Britney por parte de los paparazzis. Muestra el momento en el que la ambulancia se la lleva en contra de su voluntad para ingresarla en el psiquiátrico y cómo o sea, los paparazzis detrás, todo el mundo quería ver a Britney, quería una foto, una imagen. Querían sacar más y más dinero a costa de su sufrimiento. Y bueno, también en cuanto a eso, pues en cuanto a los paparazzis, se le pregunta en una entrevista en la que ella está embarazada, le preguntan que sí, que por qué cree que los paparazzis la acosan tanto, ella dice que no sabe, rompe a llorar y le preguntan si ese es uno de sus grandes deseos, que la dejen en paz y ella dice que sí. Y bueno, en cuanto a eso, hay un testimonio en el documental de un paparazzi, Daniel Ramos, que cuenta cómo ocurrió el tema del incidente del paraguas y da su opinión al respecto de esa situación y de esa relación que tenía Britney con los paparazzis, ¿vale? Él dice que, bueno, que ellos estaban siguiendo a Britney, que Britney venía de la casa de Kevin, que quería ver a sus hijos y y Kevin no le dejaba, entonces ella estaba enfadada. Fueron a una gasolinera, después volvieron de nuevo a la casa de Kevin y los paparazzis pues lo persiguieron, ¿vale? Con el coche. Ella llamó a la puerta, Kevin no la abría, estaba súper cabreada y este hombre, Daniel Ramos, se acercó a Britney y le preguntó que cómo estaba, que estaba preocupado por ella, que solamente iban a hacer 2 preguntitas, que ya después la dejaban en paz, pero Britney estaba muy cabreada por lo de los hijos y ya pues estaba quemada, harta como cualquier ser humano en su situación. Y ya ahí ocurrió lo del paraguas, ¿vale? Ella iba con su prima Ali. Y bueno, él comentó que la relación que Britney tenía con los paparazzis era una relación buena, que como que era recíproca, o sea, ella necesitaba a los paparazzis y ellos necesitaban de ella, que ella en ningún momento, o sea, que él seguía ahí intentando perseguirla y coger fotos y demás, porque ella en ningún momento le había dicho déjame en paz para siempre. O sea, trata de justificar que la perseguía y que Britney pues no le importaba por eso, o sea, por esa frase que me estás contando, o sea, vaya tela. Y ya el boom de la declaración que dio en el documental fue que dijo que esa no había sido una buena noche para Britney, pero sí había sido una buena noche para ellos porque habían ingresado un montón de dinero. O sea, ese hombre merece, vamos a decir la cárcel porque tampoco quiero ponerme aquí en el vídeo muy agresiva, pero merece la cárcel mínimo.